Bienvenidos una vez más a un 7 a las 7. Soy el hermano Aristeo. Y hace unos 3 meses el Señor ponía en mi corazón una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7, que consiste en el milagro que hizo el profeta Eliseo a la comunidad de profetas de aquel tiempo. Dice así esta porción: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo: 1. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, pues nos encontramos en una porción del Antiguo Testamento, y dicen los expertos de la Biblia que estamos en la era de bronce. Entonces el hierro era muy escaso en aquel momento. Aquí quien toma la iniciativa de llamar al profeta Eliseo, pues es la comunidad de los profetas, más bien los hijos de los profetas. Dice así, que le dicen a Eliseo, ellos toman esa iniciativa. Porque dice el texto que dice: el lugar en que moramos nos es estrecho. Es decir, ellos querían una expansión. Y actualmente vemos, hermanos, que también nuestra iglesia debe estar en expansión. En expansión y miras a futuro, porque aquí dice: el lugar nos es estrecho. O sea, no cabemos. Y recordemos que ellos pues se reunían, ¿para qué? Para estudiar la palabra. Todo gira alrededor de escudriñar la palabra, de ver qué nos dice el Señor. Pues son profetas. Y un profeta pues escudriña la palabra, ora, pero aquí dice que es un grupo de profetas. Quiere decir que nosotros también como cristianos, tal vez no todos, pero sí algunos, como nos dice el apóstol Pablo, tienen el llamado de ser profetas. Y entonces, en este sentido, ellos piden por iniciativa ampliar el lugar donde moran, donde viven. Pero aquí el impulso del profeta Eliseo dice: andad, o sea, vamos adelante. Y entonces todo esto es guiado por el Espíritu Santo. No es una iniciativa en carne, no es una iniciativa personal, sino todo es guiado a través del Santo Espíritu de Dios. Y el profeta entonces dice: bueno, pues si esto es de Dios, adelante, vamos. Dice: y te rogamos que vengas con tus siervos. O sea, tanto él y todos los hijos de los profetas, toda esa comunidad. Y dice Eliseo: yo también voy a ir. O sea, el jefe, la cabeza, también tiene que ir, también tiene que caminar. Y no dejar a su comunidad atrás, sino él también dice: yo también voy a ir. Y dice: fue pues ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, empezaron. Recordemos que las vigas no son pequeñas, son grandes, son enormes y pesan mucho. Si alguien pues tiene esa detalle de ver cómo es una viga, a mí me tocó hace unos años ver cómo reconstruían un lugar muy antiguo, con vigas hasta arriba. Estas vienen de maderas pues grandes y enormes, y no es fácil cargarlas. Y dice que esta porción
que mientras uno derribaba el árbol, fíjense, está en el trabajo, no está en la chamba, está haciendo ahí, pues trabajando. Dice, se le cayó el hacha en el agua. ¿Cómo es posible? En aquel momento, y dice, que gritó diciendo, ay Señor mío, era prestada, o sea, ya la regué. Un error humano, dentro también del trabajo del reino de Dios, también vienen los errores. Y no es que vayamos a decir los errores se pagan, ¿no? Porque aquí está la mano sobrenatural de Dios. Dice que Eliseo tomó una madera y preguntó, pues ¿dónde lo echaste, no? Dice, por ahí. Y recordemos que el Jordán, bueno, no, yo no he ido a Tierra Santa, pero yo me imagino que es un río grande. Y para meterse y zambullirse, pues no ha de ser nada fácil o nada grato, ¿verdad? Entonces el profeta Eliseo, con un madero, hizo flotar el hierro. O sea, con el poder sobrenatural de Dios. Es Dios mismo resolviendo nuestros problemas, resolviendo nuestras circunstancias. La mano sobrenatural de Dios no se corta, mis hermanos. En esa expansión del reino, en esa expansión de la iglesia, vamos a ver la mano de Dios. El poder de Dios está presente en su comunidad. No nos va a dejar solos. Y dice que entonces con el palo que cortó y lo echó, hizo flotar el hierro. Sabemos que el hierro pues no es tan fácil de cargar, aun siendo un palo, un cabo de madera, que con el que hacen el cabo para el hacha, pues las dos cosas son pesadas, ¿no? Y el hierro se hunde porque se hunde, y aun a pesar de la ayuda natural del palo, uno podía aguantar. La explicación, hermanos, está, repito, en el poder de Dios. Y dice, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. O sea que devolvió. Dice, no te preocupes, y hasta Dios resuelve. Dios es el que, a pesar de los problemas, de las circunstancias y de nuestros errores, sigue construyendo el reino, porque es tu reino. Es el reino de Dios, no es el reino de los hombres, no es el reino de nosotros, sino Él es el que con su poder sobrenatural va edificando su iglesia. Recordemos aquellos 5 ministerios que nos marca Efesios: apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, hasta terminar, ¿no? Y entonces yo hago ese llamado, hermanos, a ustedes, a que sigamos construyendo el reino de Dios. No le corresponde a nuestros líderes nada más, al apóstol, a la profeta, no. Todos estamos llamados a pedir ayuda a nuestra cabeza, porque Dios lo eligió para que estuviera ahí adelante. No importan las circunstancias, no importan los problemas, Dios estará siempre con su mano, extendiendo su ayuda hacia nosotros. Y que Dios, medita en esta semana, que Dios siga ayudándonos en la construcción y expansión del reino de Dios. Bendiciones.